Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Esperamos unos minutos. Bueno, damos comienzo a la clase de análisis estructural 1. ¿Se escucha bien? ¿Se ve la pantalla? Sí, se escucha bien, profe. Sí, Sí, profe, se escucha bien. Bien. Vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que ya hemos visto. Así avanzamos hacia el tema que nos faltaba completar. Hemos hablado de conceptos, leyes, principios que tenemos que ver que hacen a las bases y las hipótesis de los métodos hiperestáticos que vamos a ver. Entre esos conceptos hemos hablado del principio de superposición, que decía así: sobre una estructura elástica lineal, el efecto combinado de varias cargas
que actúan en forma simultánea es igual a la suma algebraica de los efectos de cada carga actuando por separado. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que si tengo una estructura simple, en este caso una viga simplemente apoyada, con una carga distribuida a lo largo de la longitud de la barra o de la viga, y una carga puntual centrada, en este caso, podíamos descomponerla en dos estructuras más simples, es decir, una con la carga distribuida y otra con la carga puntual. Proceder a encontrar las incógnitas de esa estructura, es decir, las reacciones y los esfuerzos de sección, en este caso el momento, y vemos que si actuamos por separado los diagramas de momento y después los sumamos, podemos obtener el momento inicial con las cargas combinadas. Eso en sí lo que es el principio de superposición, y para que se dé esas condiciones, hablábamos de pequeños desplazamientos y hablamos de que un material es elástico lineal. Estamos dentro del rango elástico lineal. Después hemos visto la definición de trabajo, que era el producto de una fuerza por una distancia, un desplazamiento en la que actúa la fuerza en esa dirección. Y si la fuerza es constante y la dirección es única, definimos el trabajo como la fuerza por distancia. Si ya la fuerza va cambiando de dirección y de magnitud, entonces ya tenemos que integrar los pequeños productos que hay de fuerzas por distancia para encontrar el trabajo, por intermedio de un integral. Hemos hablado también del principio de conservación de la energía, y para nuestro caso hablábamos, aplicado a las estructuras, que es lo que nosotros vamos a estudiar, como el trabajo realizado por las cargas externas y que es igual al trabajo interno o realizado por la fuerza interna que actúan sobre cada una de las partes de la estructura. Es decir, trabajo externo igual al trabajo interno de deformación. Entonces, hemos hablado de que esa deformación es una deformación elástica, es decir, esa energía debida al trabajo es una energía del tipo potencial, que no se pierde, que se recupera. Trabajamos dentro del campo elástico lineal. Y también hemos dicho de que las cargas que se aplican son estáticas en nuestros sistemas elásticos, las estructuras en sí, y decimos que se aplican en forma gradual para que no se produzcan aceleraciones y se transforme en un trabajo del tipo de energía cinemática que se pierde, o entrar en la parte inelástica, en donde podemos perder parte de esa energía en forma de calor. Es un poco lo que hemos estado hablando de en la última clase, sobre lo que era el trabajo y energía. Después hemos definido el principio de trabajo virtual, basado por Bernoulli, aplicado primero a velocidades, y bueno, en este caso, aplicado a nuestra estructura, un cuerpo deformable.
Y dice así: si se aplica un desplazamiento a un cuerpo deformable que está en equilibrio bajo una carga o cargas conocidas, el trabajo externo efectuado por la carga o cargas existentes debido a este nuevo desplazamiento será igual al trabajo interno efectuado por los esfuerzos que existen en el cuerpo y que fueron causados por la carga o carga original. Es decir, ese trabajo externo es igual a un trabajo interno. Trabajo externo de fuerza externa y trabajo interno por las fuerzas internas de deformación que tienen esto. Hemos hablado de dos tipos de trabajo virtual: el principio de los desplazamientos virtuales para cuerpos rígidos y el principio de las fuerzas virtuales para los cuerpos deformables, que es el que nos interesa mucho más desde el punto de vista del análisis estructural. También podemos hacer uso del primer principio. En este caso, el primer principio del trabajo virtual, es decir, de los desplazamientos virtuales para los cuerpos rígidos, habíamos llegado a que el trabajo virtual externo era igual a 0 y lo habíamos demostrado con un ejercicio que es el que tenemos en pantalla. Y después analizamos para un cuerpo que es deformable el trabajo virtual, y hemos visto que el trabajo virtual externo igual al trabajo virtual interno. Ese trabajo virtual externo lo pueden hacer tanto fuerzas como momentos o rotaciones que hay en la estructura que generan con el momento un trabajo, y también internamente esos esfuerzos o fuerzas internas o momentos internos que actúan, que equilibran a la estructura. También lo hemos demostrado con un ejemplo. Y creo que hemos quedado aquí, ¿puede ser? Esta parte no la habíamos visto. Sí, profe. Sí, ahí quedamos, profe. Bien. Esta es una aplicación muy práctica del principio del trabajo virtual. En este caso vamos a considerar una armadura o un reticulado, como el que se ve en la figura, un reticulado simple. Perdón. Y vemos que ese reticulado es un reticulado estáticamente determinado, es decir, es isostático, ¿sí? Y queremos, aplicando el principio de trabajo virtual, queremos determinar el desplazamiento del punto B, es decir, el valor de delta de desplazamiento, ese valor delta vertical de desplazamiento del punto B. Vamos a considerar solo el desplazamiento vertical en este caso. Y ese desplazamiento va a estar dado porque están actuando cargas, en este caso, en el punto del nudo D, están actuando una fuerza vertical, P2, y una fuerza horizontal, P1. Entonces decimos que este sistema es un sistema real, es decir, un estado real de carga en una estructura. Si nosotros tenemos un sistema isostático con un estado de carga conocido, podemos determinar los esfuerzos o fuerzas internas axiales. En este caso actúan fuerzas axiales en las barras y las reacciones que corresponden a esa estructura. Entonces podemos aislar una barra cualquiera que le llamamos J,
que se encuentra sometida a un esfuerzo axial, una fuerza F, que es el esfuerzo en la valla. Esa valla tiene una longitud y debido a esa tracción, en este caso vamos a considerar que es tracción, puede haber compresión también, hay una variación en la longitud que le llamamos delta minúscula. Entonces, por definición, la deformación es la variación de la longitud sobre la longitud original. Esa variación de la longitud es la longitud final menos la longitud inicial, que le llamamos delta, sobre L, que es la longitud original. Entonces tenemos la expresión E igual a delta sobre L. Y después tenemos otra expresión, que ya la conocemos, que es la ley de Hooke, la relación entre la tensión y la deformación. La tensión es igual al módulo de elasticidad por la deformación epsilon. Y tenemos otra expresión, que la tensión, por definición, es la fuerza sobre el área en la que actúa, en este caso, la sección de la valla, J. Entonces combinamos las expresiones y tenemos que el desplazamiento debido a ese esfuerzo actuando, F, va a ser igual a la fuerza esa axial por la longitud sobre A por E. Una expresión que nos relaciona los desplazamientos con la fuerza y las secciones o condiciones que tiene la valla, es decir, longitud, sección y el material en que está constituida. Entonces esto es aplicable, este desplazamiento es aplicable a cada una de las vallas. Cada una de las vallas va a sufrir un valor delta definido en su valla, delta J. Este correspondiente a la valla que tenemos definida DC. ¿Está claro? ¿Me entienden hasta ahí? Sí. Estas son expresiones que ustedes han visto en resistencia a los materiales y creo que también en estabilidad. Entonces, lo que yo necesito determinar es el valor delta del nudo B. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a aplicar el principio de trabajo virtual y vamos a decir que en el punto B vamos a cargar con una carga unitaria igual a 1 en el nudo B o nodo y en la dirección del desplazamiento que yo quiero considerar. Es decir, es vertical, voy a considerar que es vertical, hacia abajo el desplazamiento. Si el desplazamiento es hacia abajo, la carga apuntando hacia abajo para que me dé un trabajo positivo. Entonces, debido a esa carga unitaria virtual, es decir, una carga ficticia, voy a generar un sistema virtual. Entonces, esa carga virtual unitaria me va a generar esfuerzos en las vallas, que le voy a llamar fuerzas virtuales FB. Entonces, el trabajo externo que produce esa carga virtual, que es la única carga que actúa, es 1 por el valor de delta en la dirección de la fuerza o del desplazamiento. Tengo el trabajo externo virtual.
Entonces, si tengo un trabajo virtual externo, también puedo tener un trabajo virtual interno, que va a ser la sumatoria de los trabajos internos, es decir, las fuerzas internas virtuales por los desplazamientos delta reales. Aquí las fuerzas son virtuales y los desplazamientos son reales, tanto delta mayúscula como delta minúscula. Entonces, tenemos unas expresiones de trabajo virtual externo y trabajo virtual interno. Todas las barras internas producen trabajo porque desplazan en su dirección, por supuesto. Y aplicando el principio de trabajo virtual, que el trabajo virtual externo es igual al trabajo virtual externo, o viceversa, tenemos que esa expresión me da igual a 1 por delta mayúscula igual a la sumatoria de las fuerzas virtuales por su correspondiente desplazamientos reales delta minúscula. Entonces, si nosotros tenemos aplicado un sistema de carga, ese valor delta estaba definido y aplicado ese sistema de cargas a través de la expresión que habíamos obtenido primitivamente. Es decir, delta era igual a F por L sobre A por E. Reemplazábamos el valor de delta por esa expresión. Y de ahí, de esa expresión, podemos despejar el valor de delta, que es el desplazamiento que desconozco. Todo lo demás lo puedo conocer. La fuerza virtual la puedo determinar del sistema virtual con carga unitaria y las otras fuerzas debido al sistema de carga del sistema real. Uno del sistema virtual y el otro del sistema real. F y FB. Las longitudes de las barras las conozco a todas, las secciones y el módulo de elasticidad, entonces puedo determinar ese desplazamiento. ¿Está claro? ¿Todo han entendido? Profe, ¿el desplazamiento es el de estructura real o sería El con la carga desplazamiento unitaria? es real. El delta mayúscula es el desplazamiento real. Si nos fijamos, tanto delta mayúscula como delta minúscula corresponden al sistema real, es un desplazamiento real. Más adelante vamos a ver esa correlación que hay entre dos sistemas, un sistema virtual y un sistema real. Es decir, esta expresión es demostrable. Ya la vamos a ver, y eso se conoce como ley de Betti, que me permite corroborar esta expresión. ¿Claro? Sí, profe. Esta expresión válida para reticulados. ¿Qué pasa si tengo un sistema de alma llena, en el caso de una viga? Entonces, vamos a aplicar el principio de trabajo virtual para determinar ese desplazamiento delta en un determinado punto. Yo lo voy a marcar al delta mayúscula. Entonces, vemos que es una viga de alma llena que está estáticamente determinada, es decir, es isostática, tiene una carga puntual y una carga distribuida. Podría tener un sistema de carga cualquiera. Entonces,
debido a ese sistema de carga. ¿Qué le pasa a la viga cuando la cargo? Deforma, y deforma en una curva que nosotros conocemos como, a ver quién me puede decir cómo se llama esa curva. La deformada. La deformada o elástica, Elástica. de la viga. Se la conoce como elástica, que es una curva, en este caso, del tipo parabólica. Entonces lo que vamos a hacer es también aplicar un sistema virtual con una carga puntual en la dirección de delta, desplazamiento hacia abajo, la carga también apunta hacia abajo. Pero primero vamos a ver qué pasa en una sección determinada de la viga, un diferencial de X, que lo tenemos dibujado. Le vamos a llamar la figura A, una sección de la viga. Debido al estado de carga, esa viga deforma y rota sobre su eje. Podemos ver un diferencial de θ debido a esa rotación en el diferencial de X, que tiene que ver con el giro de la elástica punto a punto. Entonces, vamos a hacer uso de expresiones conocidas. La deformación es la variación de la longitud sobre la longitud original, es decir, delta de X sobre de X, y eso a su vez, de acuerdo a la ley de Hooke, es igual a sigma por E. Ya sabíamos que sigma igual a E por E, y de ahí podemos despejar. Y a su vez tenemos otra expresión que en resistencia a los materiales le hemos visto, que dice que la tensión es igual al momento sobre el módulo resistente W. Y a su vez ese momento, esa tensión es igual al momento sobre el módulo resistente, se lo puede poner como momento de inercia sobre la fibra más alejada y su cero. En este caso, respecto al eje neutro. Combinando las expresiones puedo sacar ese diferencial de θ, que es el giro que produce la viga debido al estado de carga, es decir, ese giro interno por un momento me da el trabajo interno de deformación. Así como en el reticulado, el delta por la fuerza me daba un trabajo interno de deformación. En este caso vamos a considerar solamente el efecto del momento. Conocido ese valor de θ o delta de θ, diferencial de θ, vamos a proponer un sistema virtual de la misma característica, la viga determinada, es decir, simplemente apoyada, y esa carga virtual unitaria aplicada en la dirección del valor de delta mayor. Entonces esa carga virtual externa va a ser igual a la carga por el desplazamiento delta. Vemos que aplicamos una carga de un sistema con un desplazamiento de otro sistema. Para obtener el trabajo virtual interno se tiene en cuenta lo que ocurre en un elemento diferencial de X. Entonces, el momento flexionante virtual interno, MB, debido al sistema virtual que actúa en un elemento de X, realiza un trabajo virtual interno
o sea, dW, un trabajo diferencial virtual interno igual al momento virtual del sistema virtual por el giro diferencial de θ real. Es decir, que nosotros hemos calculado del sistema real. Entonces, ese de θ hemos visto que es igual a m sobre E por I por dx. Y eso me da el trabajo diferencial virtual que se produce en la estructura interna, ¿no? Entonces, el trabajo externo es igual al trabajo interno, pero resulta que ahora tenemos un diferencial, entonces para obtener el trabajo virtual interno tenemos que integrar esa expresión. Entonces, integramos ese diferencial y obtenemos el trabajo virtual interno como la integral del momento virtual, es decir, el momento realizado por el sistema virtual. Aquí la integral es entre 0 y L, es decir, todo lo largo de la barra, multiplicado por un d θ, que ese d θ era el giro real que se produce en el sistema real, que es m sobre E por I por dx. Entonces, como el trabajo virtual externo es igual al interno, podemos aunar las expresiones que uno por, o sea, el trabajo, la fuerza virtual por el desplazamiento real, esto es virtual, esto es real. Es igual a la integral del momento virtual, esto es virtual, y de θ es real. El giro es real. Nos queda la expresión 1 por delta igual a la integral del momento mb por m sobre E por I por dx. Es una impresión importante tanto como para el reticulado y esta como para los sistemas de alma llena, para poder encontrar desplazamientos debido al principio de trabajo virtual. Hay una aclaración que vamos a hacer, es que también el corte produce trabajo interno y la normal también produce trabajo interno. No lo tenemos en cuenta en este caso porque es depreciable en cantidad de acuerdo a lo que produce el momento y consideramos rigidez axial para eso. Como en un sistema de alma llena también nos interesan las rotaciones en algunos puntos, podemos utilizar un sistema virtual en vez de aplicar una fuerza virtual en el punto que queremos saber, la rotación, un momento unitario. En este caso, también haciendo el mismo procedimiento, vamos a llegar a la expresión que dice que 1, que es el momento virtual, por el giro real, es igual a la integral del momento virtual sobre el momento del sistema de carga actuante sobre E por I por dx. Y podemos obtener también la rotación en un punto determinado de la viga. Bueno, en la parte práctica después van a, creo, hacer algunos ejercicios sobre eso para determinar desplazamientos, ya tanto horizontales como verticales, y haciendo composición del desplazamiento real del punto y rotaciones en algunos determinados puntos de referencia. ¿Preguntas?
¿Todos han entendido lo que estamos explicando? Creo que Sí, sí, profe. profe. Sí, profe. Bien, hay libros que hacen el análisis del trabajo virtual y de la aplicación del trabajo virtual, en este caso para determinar desplazamientos, viendo desde el punto de vista del trabajo. Pero también se lo puede ver desde el punto de vista de la energía, teniendo en cuenta que nosotros hemos considerado que todas las cargas actuantes son estáticas y se aplican paulatinamente en la estructura. Es decir, pongo la carga y va aumentando paulatinamente hasta que llega a su valor máximo. Para el caso en donde nosotros hacemos un análisis estático y no dinámico, la consideración, como lo estamos viendo, no genera grandes cambios, pero ya cuando hay un análisis dinámico ya las cosas cambian. Entonces, ven que cambie pantalla. Bien. Hemos hablado de el principio de la conservación de la energía. Hemos hablado de un trabajo externo realizado por cargas externas. También lo pueden hacer los momentos. Y que ese trabajo externo se transforma en una energía de deformación dentro del cuerpo. ¿Mm? Si decimos que las cargas se aplican gradual y lentamente a un cuerpo elástico, el trabajo se transforma completamente en energía de deformación, es decir, energía interna de deformación. Pero si no tenemos en cuenta esas condiciones, tanto o parte de esa energía de deformación también se va a transformar en energía cinética, es decir, de movimiento, porque no consideramos que esa carga actúa lentamente. ¿Está claro? ¿Podrías repetir esa última parte, por favor? Esto se me corta. Nosotros hemos dicho de que el trabajo externo lo producen las cargas externas y o momentos aplicados en la estructura. Y también dijimos que el trabajo interno de deformación era el que equilibraba ese trabajo externo. Pero si nosotros no tenemos en cuenta esa carga que se aplica gradual y lentamente, parte de ese trabajo interno se va a transformar en energía de deformación o energía potencial, que el cuerpo lo puede devolver, y parte en energía cinética. Es decir, esa energía cinética va a generar una deformación permanente
o va a generar calor debido a la fricción interna que pueda haber. Entonces se puede perder parte de esa energía. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Por eso es importante tener en cuenta que esa fuerza o el conjunto de fuerzas y momentos se aplican gradualmente. Entonces, al aplicarse gradualmente, toda la energía de deformación interna se almacena en el cuerpo. Cuando se quitan todas las cargas, esa energía devuelve al cuerpo a su posición original. Es decir, la deformación vuelve igual a cero. No hay deformación permanente. Pero puede Profe, ocurrir que, sí, entonces en este estudio no tenemos en cuenta las pérdidas por calor, por la aplicación no, paulatina. Ah, bien. no. Todo en energía de deformación interna, energía potencial. Por eso hay que tener en cuenta ese, eh, ese actuar gradual de la carga. Aquí podemos ver, por ejemplo, una relación eh, fuerza, deformación, desplazamiento. Entonces, vemos cómo en la figura, por ejemplo, en la 1, podemos ver en el área sombreada la energía de deformación de un cuerpo con comportamiento lineal elástico. Es decir, tenemos una línea y tenemos un triángulo. Entonces, esa energía de deformación es el área sombreada que tenemos en la figura 1. ¿Qué pasa si no es lineal? Bueno, cambia un poco la energía de deformación. ¿Mm? Entonces va a variar en forma de integral de acuerdo a cómo sea lineal o no la energía que yo necesito determinar, en este caso sobre una curva o sobre una línea. Por eso la energía de deformación está dentro de una integral si varía la curva. ¿Está claro? Y la energía complementaria es la que está en blanco. Nosotros considerábamos el trabajo total como P por delta, es decir, en este caso tiene la forma de un cuadrado, pero puede ser un rectángulo también. Pero al determinar esa carga que sea paulatina, esa energía no va a ser toda el área sombreada como nosotros teníamos en cuenta, sino un medio que representa ese triángulo, un medio de P por delta. Por eso, debido al esfuerzo normal, debido al momento flexionante, debido a la fuerza de corte o torsión, es la energía interna que es un medio de esa integral, que es el área sombreada. Esta para nosotros es una expresión conocida que nosotros habíamos visto, mb por m sobre e por i por dx. Ahora es un medio de esa integral. ¿Está claro? Entonces, referido a esa energía, tenemos los valores de U, la energía, debido al corte, a la torsión, al momento y a la normal. Nosotros hemos visto que ese trabajo virtual, si no consideramos que la carga actúa toda de golpe, sino paulatinamente,
tenemos que el trabajo virtual externo igual al trabajo virtual interno. Trabajo virtual externo de fuerzas externas o momentos por los desplazamientos externos. Y trabajo virtual interno debido a la deformación interna de la estructura o del conjunto de estructuras. Entonces, en base a ese trabajo virtual y a la definición de energía, vamos a proceder a determinar un desplazamiento vertical de un punto, en este caso A, de un reticulado, que le vamos a llamar delta de B sub A, y vamos a tener un sistema real y un sistema virtual. El sistema real de cargas con desplazamiento del punto A debido a ese desplazamiento, y el sistema virtual debido a una carga F que está actuando en el desplazamiento que yo quiero conocer. De la misma manera. Entonces, el trabajo virtual externo va a ser un medio de la fuerza por el desplazamiento en A, de A, y el trabajo interno va a ser un medio de la sumatoria de las fuerzas N por L sobre A por E, que era la expresión del desplazamiento delta real. De ahí el trabajo externo igual al trabajo interno, y vemos que un medio de F por delta de BA es igual a un medio de la sumatoria de N por L sobre E por A. Aquí N, en el caso anterior, estaba referido por F, y F estaba referido por P. Cambian las condiciones. Y delta de BA era el delta mayúscula, y el otro era el delta minúscula. ¿Qué podemos observar con la expresión? Si la fuerza F es una fuerza virtual, es unitaria, tengo un medio de delta de BA es igual a un medio de la sumatoria del producto de esas fuerzas. Ese un medio se va y me queda la expresión esta, que es la misma que hemos determinado en el apunte anterior. ¿Está claro? Comparen y van a ver. Entonces quiere decir que Sí, profe. en el caso, cuando hemos considerado con condiciones de trabajo y no de energía, llegamos a la misma expresión. Tenemos en cuenta que esa carga es una carga estática y que gradualmente va actuando en la estructura. Entonces, de aquí en más, nosotros sabemos que esa expresión es válida para eso. Vista desde el punto de vista del trabajo, que es una forma de energía, y vista desde el punto de la energía exclusivamente. ¿Está claro? Sí, profe. Lo que nosotros hemos presentado, las expresiones, que es lo que se está viendo en pantalla, hay una demostración para cada una de las expresiones. Yo creo que no es aquí el punto para demostrar esas expresiones. Tranquilamente lo pueden ver en los libros, los desarrollos. Nosotros hemos desarrollado sobre una de las expresiones, sobre el momento y sobre una fuerza normal. Pueden ver el efecto del corte y de torsión en el caso que existan en la estructura. Entonces vemos que la expresión de trabajo virtual para aplicar en
en una estructura reticular es la misma que hemos considerando del trabajo total, F por, o la carga por el desplazamiento. En este caso, la energía, un medio, la carga por el desplazamiento. Las expresiones son las expresiones anteriores, más desarrolladas, que son las válidas para consideración de la energía, del trabajo virtual interno. Deflexión de corte normal y torsión. Y después tenemos el teorema de Castigliano, que consideramos cualquier sólido, una viga que sea elástica, que está sometida a un sistema de carga, PI, aplicado sobre los puntos del sólido A sub I. Entonces tengo P1, A1, P2, A2, P sub N, A sub N, al cual corresponde un conjunto de desplazamientos. Cada punto tiene un desplazamiento asociado a la carga, delta 1, delta 2 y a delta N, en la dirección de la fuerza. Y llamamos a la energía potencial elástica o potencial interno como U, en función de los desplazamientos, delta definido. Entonces decimos que la derivada de la energía o el potencial interno con respecto a una dirección de desplazamiento, a un delta de I, que puede corresponder a un delta 1, por ejemplo, me va a dar como resultado la carga PI. En este caso, si decimos que I es 1, entonces la derivada de la energía potencial con respecto al desplazamiento delta 1 me va a dar la carga. Eso me dice el teorema de Castigliano. Todo esto también demostrable. El primer teorema de Castigliano. Y el segundo teorema también consideramos un sólido elástico, puede ser una viga, que está sometida a un sistema de fuerza o carga de SUI, que están asociados a puntos de ese sólido de la viga, a su 1, a su 2, a su n, al que también le corresponden desplazamientos en cada uno de esos puntos, en la dirección de la fuerza, porque me interesa el desplazamiento en la dirección. Y decimos que U, en función de la carga, a la energía potencial de elástica o potencial interno, nos dice que el desplazamiento de un punto I en la aplicación es igual a la derivada de la energía con respecto a la carga en esa dirección. Es decir, si yo considero I igual a 1, y derivo esa energía potencial con respecto a P1, a la primera carga, voy a obtener el desplazamiento. ¿Mm? En este caso, hay una demostración con respecto a lo que se está diciendo. Esta demostración la vamos a dejar para más adelante, cuando conozcamos lo que es la ley de Betti. Entonces, vamos a dejar en el apunte, después vamos a volver sobre esta demostración, y esta demostración de las expresiones la vamos a asociar al diagrama de carga-desplazamiento para ver las distintas partes de la expresión, así se entienda lo que corresponde a lo que es la energía asociada a lo que se quiere decir de
la segunda, el segundo teorema de Castigliano, que el desplazamiento es la derivada de la energía con respecto a la carga. ¿Está claro? Sí, profe. Preguntas con respecto a todo lo que estamos viendo. Profe, acá Profe, seguimos usted dijo de considerando que... No se preguntados escucha. primero. Pregunte. No, pasa, capaz que lo mismo. Pregunta primero. Bueno, dale. Gracias. Profe, nosotros acá consideramos desplazamientos solamente lineales, o sea, vertical y horizontal, perdón, no diagonales. Y bueno, ¿cómo va a componer un desplazamiento diagonal? Si conoce el desplazamiento del punto horizontal y después el desplazamiento del punto vertical, compone los dos y saca la diagonal. Por ejemplo, en el ejemplo de un reticulado, en donde usted tiene una carga y un punto, no solo desciende y desplaza hacia la derecha, primero voy a plantear la carga unitaria, esa virtual, en forma vertical, con el desplazamiento vertical. Entonces ese va a ser mi primera estructura virtual. Voy a aplicar la expresión y voy a sacar el valor de delta. Y luego voy a plantear una carga horizontal, voy a considerar el desplazamiento, si se lo puede notar, hacia dónde va a ser, hacia la derecha o hacia la izquierda. Después las expresiones me van a dar los signos reales. Entonces aplico una carga virtual horizontal y voy a sacar ese desplazamiento horizontal, que me va a decir, si yo considero desplazamientos hacia la derecha positivo y se produce con signo negativo, quiere decir que el desplazamiento es hacia el otro lado. Y la composición de esas dos me va a dar el punto en la diagonal. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. De todas formas, más adelante, en sistemas hiperestáticos, vamos a hacer un ejemplo de eso en donde podemos ver cómo calcular esos puntos. ¿Más preguntas? Profe, sí, mi consulta era otra. Usted dijo de que nosotros sacábamos el desplazamiento, por ejemplo, para la fuerza axial que estaba actuando. Y nosotros tenemos varias fuerzas. Para encontrar el desplazamiento sería como que se suman los trabajos de cada una, Sí. o se sacan varios desplazamientos cada uno debido No. a la Son fuerza. trabajos que, si en el caso de un reticulado, tenemos una expresión de sumatoria. A ver, ya lo vemos. Pero ahí podemos combinar, digamos, la normal con los Observe, otros, o sea, por ejemplo, con un momento. Sí, aquí tiene la expresión, ¿la ve? Ahí sí. habla de una sumatoria. O sea, esa expresión se va a repetir varias veces. ¿En cuántas veces? En todas las barras. Entonces voy a decir, por ejemplo, que va a ser igual a N1 por N1 por la longitud de la barra 1 sobre el área 1 y sobre el material, que vamos a decir que el material es el mismo. Y a eso le vamos a sumar las otras barras. ¿Se entiende? Sí, pero mi pregunta es, por ejemplo, en el caso de una viga, si nosotros tenemos una fuerza y además hay un momento en la viga y queremos calcular el desplazamiento va a ser debido a la
fuerza, y después vamos a tener Bueno, un giro debido a si usted habla al momento, o... en el caso de una viga de alma llena, en este caso estamos hablando de Claro, un reticulado. En el caso de una viga de alma llena, ya estamos hablando de una integral. bien. Hablamos de una integral y hablamos de un momento m, que le podemos llamar momento m raya, por m sobre e por a, perdón, e por i. Y ahí le podemos sumar lo que sería la integral de la normal. Sí, se suma la normal y el corte. Lo que pasa es que son valores pequeños y son despreciables, entonces solamente consideramos el efecto del momento. Esto va entre 0 Ah, y la longitud de la estructura. En forma genérica, porque si la estructura, por ejemplo, un pórtico, tiene 2 columnas y una viga, voy a ir de 0 a L1 en la columna, de 0 a L2 en la viga, y de 0 a L3 en la otra columna. O sea, voy a tener 3 partes de la integral, y cada parte va a tener su momento. Fíjese que los momentos están en función de X, o sea que yo puedo poner una expresión de momento M raya en función de X, a lo largo de toda la columna, a lo largo de toda la viga, y voy a integrar todo eso. O sea, yo tengo que trabajar esa integral en toda la estructura. Y si un pórtico son 3 vallas, o sea, no necesariamente en una sola viga, es válido para toda la estructura. Ya cuando bien. trabajen y cuando vean con el ingeniero Bermejo, van a ver que para evitar hacer toda la integración, hay unas tablas que me permiten, de acuerdo a la forma del diagrama de momento, poner las expresiones directamente. Entonces, en la parte práctica van a ver eso, cómo se aplica, para que se simplifique esa expresión que usted está viendo. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, de acuerdo a las informaciones, capaz que después el ingeniero Bermejo nos puede decir, en principio estaba previsto para el 30 de mayo volver a la clases presenciales. Hoy un alumno me dijo de que eso lo iban a rever porque había problemas con los ómnibus que andaban hasta las 10:30, así que la verdad que ha quedado ahí en el medio. No sé, ingeniero, si usted tiene mejor Sí, información. lo que pasa es que, buenas noches. Lo que pasa es que la última Buenas reunión noches. que fue el martes, la reunión de consejo directivo en la facultad nuestra, quedó en que comienzan las clases presenciales, totalmente presenciales todas, el día 30. Bien, Pero pareciera ser que va a haber problemas porque algunos profesores que tienen 80 alumnos, 120 alumnos, no hay forma de ponerlo dentro de un aula. Ese es un claro. agravante. El otro, el colectivo,
y el otro que algunos no quieren, de más Claro. cómodo. Por ejemplo, en el caso nuestro, que es análisis estructural en práctica, creo que vamos a ir virtual, porque la arquitecta, no sé si ustedes han estado el martes en clase, se han dado cuenta, cuando mando la información, de que el 30, según el consejo directivo, se larga la presencialidad, ella no estaba muy de acuerdo. Entonces, si ella, quizás cada departamento toma otra forma de dar clase, particularmente algunos sí, otros no, algunos lo harán mixto. En este caso, si la arquitecta, ella, sigue con virtualidad, nosotros no podemos hacer presencial la práctica de análisis estructural 1 porque a las 10:10 de la noche no va a estar nadie en el curso. ¿Me entienden? Entonces, ese es otro Es una inconveniente. cuestión de tiempo y de distancias. Exactamente. Lo mismo puede llegar a pasar con nosotros ahora, si es que hacemos presencial y el otro profesor que sigue lo hace virtual, la gente tiene que llegar a las 8:30 a su casa. Imposible. ¿Entendés? Media hora Claro, por lo menos. claro. La otra cuestión es que cada uno lleve su notebook a la facultad y que cuando salgan a las 10:30 o 11 le roben la notebook. Entonces es imposible que yo no llevaría la notebook a la facultad, porque sería lo más rápido, es terminar la clase presencial y además abran la notebook y se hace la virtual.